En la oferta formativa que Cajamar desarrolla para el sector agroalimentario, en este caso el cultivo del caqui es importante, entre otras cosas, por el crecimiento que ha desarrollado en los últimos decenios. Hemos pasado de unas 2.500 hectáreas a cerca de 17.000 hectáreas en un cultivo en el que se considera como fruta exótica, no voy a decir tropical, sino exótica, y ese tipo de fruta ha ido creciendo el consumo per cápita ya no solo en España, sino en el resto de Europa. En el caso del caqui rojo brillante, que es la principal variedad que se cultiva en Valencia, que es el 80% de la producción se desarrolla en Valencia, y en concreto hay una comarca que es la comarca de la Ribera, que da nombre a una denominación de origen, que es el caqui de la Ribera del Xúquer. Se vende como caqui duro, se consume como si fuese una manzana, y eso es uno de los atractivos más importantes de esta fruta y la que ha permitido crecer en su desarrollo, ¿no?, comercial. En este caso, cuando empezó el cultivo, y para esta zona ha sido una alternativa a lo que es la producción de cítricos, cuando se inició se decía al productor pues, que la poda había que hacerla igual que en los cítricos, que las plagas apenas tenía plagas, pero eso con el tiempo ha ido cambiando. En la medida que se ha intensificado el cultivo han aparecido una serie de plagas, es más, ahora mismo tiene una serie de dificultades el control de mosca blanca, por eso aquí estamos desarrollando estrategias que luego José explicará, que es el tema del control biológico por conservación, infraestructuras verdes, etcétera. Y la poda, que es motivo de la sesión de hoy, la poda se tiene que hacer una poda específica para el caqui, no tiene nada que ver con la poda que se desarrolla en cítricos. Indicar que al que le interese, la semana pasada, el día 14 de enero, desarrollamos una webinar, la pueden consultar por medio de Plataforma Tierra, los www.plataformatierra.es, que es la plataforma digital que Cajamar pone a disposición del sector agroalimentario. Allí podréis consultar las ponencias que se impartieron relacionadas con las líneas de trabajo que venimos desarrollando aquí en el cultivo del caqui. Entonces, lo que os estaba diciendo es que por seguridad y por buscar un volumen de árbol muchísimo más que llegue al alcance de nuestras manos, hay que meterle más tijera aún de lo que nos podríamos imaginar, porque para evitar que el árbol se nos vaya en longitud, aquí sí o sí la única manera de intervenir es con la tijera. Yo siempre digo que antes de empezar a podar, lo que tenemos que hacer es analizar lo que tenemos enfrente. Y un indicativo para saber si lo que tenemos enfrente va por buen camino o no, es analizar el color de la madera que tenemos. El color gris perla va a ir vinculado a un material envejecido, y el color marrón cuero va vinculado a material del año que es vigoroso y tiene capacidad de seguir formando estructura. Bueno, en este caso, ¿qué color predomina? El marrón cuero. Si yo analizo todos los órganos que tenemos en esta planta, son marrón cuero. ¿Qué nos ocurre aquí? Que tenemos mucho marrón cuero. Si lo dejamos tal y como está, cuando nos rebrote, lo único que va a aparecer esto va a ser como una escoba de barrer el suelo, y eso no queremos. Queremos distribuir y organizar todo ese material para que tenga una mejor posición la fruta que tendremos en la próxima campaña. Y entonces, para ello, ¿cómo empezamos? Otro tema a tratar. Yo siempre intervengo con aquel material que tengo de frente. No queramos estar en este lado del árbol y querer cortar lo que tenemos en el otro lado, porque estaremos haciendo errores. Entonces, poco a poco iremos diseccionando lo que será la estructura del árbol y le iremos dando la vuelta en el caso de que sea un podador.
Para estructuras así, que estamos hablando de cuarto, quinto año, ¿no? Es un quinto. Lo suyo es que sean 2 personas por árbol, uno en un lado y el otro en la otra calle. Dicho esto, lo que os decía, se hizo un corte sobre esta guía. ¿Qué es lo que nos ha dado ese corte? Las yemas inmediatas a ese corte, 1, 2, 3, 4 y 5. Qué bueno que nos haya dado 5 brotes con capacidad de seguir creciendo. Normalmente nos va a dar entre 2 y 3. A veces nos da solo 1. Y a veces que nos dé 5 brotes no es lo normal. Fijaros aquí que solamente nos ha dado 2. Se hizo un corte en el verano pasado, 1, 2, y el resto ¿qué son? Brindillas. ¿Lo veis? Esta es una brindilla que no tiene una longitud superior a la de mi mano, una brindilla, y esta que tiene la sección de un lapicero se ha cortado un palmo que se ha hecho muy bien, y todas las yemas globosas las tenemos donde a nosotros nos interesa. Aquí, ¿por qué se ha cortado a 2 palmos? Porque esta es la guía. Y aquí lo que se ha hecho es, siguiendo el criterio de la zona de producción, se prolonga y ya estamos con el palmo. Si yo lo hubiese cortado a la misma altura, cuando me rebrotasen, harían competencia entre ellos y eso no nos interesa. Entonces, si queréis, empezamos con lo que va a ser la poda y lo primero que hacemos es todas las brindillas que se nos han quedado secas, y esto era una brindilla de primer año, fijaros, ya se ha quedado seca. Era una brindilla de primer año, pero que tenía una longitud inferior a 5 centímetros. Por lo tanto, no tiene capacidad ni siquiera ya de seguir creciendo. Todo eso fuera. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta, ¿qué posición va a adquirir este ramo que es buenísimo? Pero cuando tenga fruta, ¿dónde se me va a colocar? Al medio. En el centro, porque nunca en la vida la fruta se me va a venir hacia adelante, nunca en la vida se me va a ir hacia un lado. En el momento que aquí crezca y tenga peso, siempre utilicemos el sentido común. ¿Esta me va a dar un problema a la larga? Sí. Apliquemos el sentido común y todos los órganos que vayan a ser un problema en un futuro próximo, deshagámonos de ellos. Este fuera. No sé si os fijáis que yo he cortado un toconcín. En el kaki nunca arrasamos. ¿Por qué? Porque si yo arraso, la carie que me va a generar en la madera principal va a ser de manera instantánea. Fijaros que yo cuando realizo un corte, vamos a coger esta de aquí, esta como se entrecruza la vamos a quitar y vamos a hacer una clase didáctica. Cuando yo realizo un corte, desde el corte hasta la primera yema que nos encontramos por debajo, ¿cómo nos encontramos el material? Seco. Completamente seco. ¿Hasta dónde? Si os fijáis el cambio de color, ¿hasta dónde se queda vivo? Hasta la primera yema que queda por debajo de ese corte. Entonces, aplicando el mismo sentido, si yo corto una brotación a ras, ese corte que yo estoy dañando al árbol, lo estamos dañando ya directamente al tronco principal. Vamos a cortar siempre a toconcín para que el tronco le dé tiempo a desarrollarse, se haga grande y no acabemos dañando al árbol, intentemos dañarlo lo menos posible. Fijaros que os decíamos, por aquello de identificar muy bien las yemas, cuando hablamos de que son yemas globosas, yo en este periodo de invierno, si paso mi dedo por lo que sería la brotación y me frena el dedo, me está diciendo que es una yema globosa. Mientras que en este caso de aquí, fijaros esa yema cómo es triangular. Yo podría deslizar el dedo por ahí y no me lo frena. Ya hemos dicho que una yema globosa nos va a dar madera asegurando fruta
y una yema triangular nos va a dar madera, pero no nos va a dar fruta. Entonces, dicho esto, estos dos brindillas, ¿qué le ocurre? Se entrecruzan. Dejamos la que mejor posición tiene. Esta fuera. Esta, ¿qué le ocurre? Se nos entrecruza, nos está generando una cruz. Eso no. Esta fuera. Esta fuera. Esta brindilla cuando tenga fruta, fuera. Esta se me entrecruza. Estas dos conviven muy bien, Cada una tiene su posición. Continuamos esta de aquí. Esta con esta, entre estas dos, ¿cuál es mejor de las dos? La que tenemos en la zona inferior. ¿Qué ocurre si yo saneo? Me quedo con estas dos y esto la despunto simplemente para que la fruta no se me quede en la punta y no se me rompa. Fíjate con este ejemplo. Este era un brote. Nosotros realizamos un corte. Y ¿qué decimos siempre? Que las yemas inmediatas por debajo del corte son las que tienen capacidad de seguir creciendo. Que tenga capacidad de seguir creciendo, ¿qué órgano es? ¿Ramo mixto de flor o ramo mixto de madera? Ramo mixto de flor, ramo mixto de flor, ramo mixto de flor, ramo mixto de flor y una brindilla. Solamente tres, por concretizar, yo me quedaría con tres que son las que normalmente nos vamos a encontrar. Tres brotaciones que van a seguir creciendo, el resto van a ser brindillas. Si yo dejo un palmo de 25, corto por ahí, solamente me van a responder con capacidad de seguir creciendo las 3 yemas o 4 yemas por debajo del corte. Todo lo demás se nos va a quedar desvestido. Y lo podéis analizar en cualquier brote que veáis de aquí. Se corta aquí 1, 2, brindilla, brindilla, brindilla. Se corta aquí ramo mixto de flor y una brindilla. Todo lo que queda por debajo se queda ya completamente ciego. Se queda generando esas yemas latentes que nos volverán a dar vida en el momento que yo vuelva otra vez a rejuvenecer. Esas brindillas ya no vuelven a recuperarse, a generar madera. No, porque la brindilla es un órgano que crece. Corte, por ejemplo, esta, aunque se cortara por aquí, esto no recuperaría madera. No, porque la vida de la brindilla, según cómo funciona la brindilla, no tiene capacidad de seguir creciendo y dándonos material con una buena base. Con una brindilla nunca en la vida podemos formar una estructura de árbol. Solo con los ramos mixtos de flores. Dicho esto, brindilla, 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 esta se nos entrecruza, fuera, fuera. ¿Qué nos ocurre aquí? Se nos entrecruza. Es un material muy bueno, pero nos va a dar un problema a la larga. Nunca arrasamos, siempre dejamos un toconcín. Esta, venga, podemos cortar un pelín. Esta de aquí la vamos a quitar porque cuando tengamos la fruta, la tenemos en una posición que no nos interesa. Aquí sobra una y vamos a quitar la que está en el medio. ¿Por qué? Porque a este brote ya le estamos dando carga en dos. Vamos a quedarnos con la de abajo y va a quedar mejor repartida. Ahora sí. ¿Tengo dudas? Peso de gravedad siempre. ¿Dónde se me va a colocar esta madera cuando tenga fruta? En esta posición. Cuando tenga fruta en esta, ¿dónde? Aquí. Hacen competencia entre ellas. Ya lo tenemos. Esta de aquí, ¿dónde se nos coloca? En el centro. ¿Qué decimos? Que el árbol es sibarita, el árbol del caqui es sibarita de la luminosidad. Si aquí me va a generar en la próxima vegetación una masa vegetativa, quitemos ese problema. Ya no tenemos, ya lo estamos abriendo. Como consecuencia, podemos quitarla de enfrente. Ya hemos abierto el árbol. Tenemos dos.
una brindilla y un ramo mixto que se cortó en primavera. De los dos órganos, ¿cuál es mejor? El ramo mixto. Entonces, para elegir cuál corto, lo tengo sencillo, me quedo con el ramo mixto. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, tenemos exceso de material. ¿Qué pasa si cortamos aquí? Vamos a vestir esta zona, vamos a vestir esa zona, y una cosa que está perfecta son los escalones de producción. Si yo estos brotes los hubiésemos cortado todos a la misma altura, todos los brotes nos saldrían en la misma posición. Serían competencia Unos con otros, pero aquí el trabajo que se ha hecho es magnífico. Uno más bajito nos producirá aquí, uno más alto nos producirá la zona más alta y cubriendo esa zona otra vez un poquito más bajo. Todo el material que se nos queda seco lo podemos quitar. Venga, ¿qué nos ocurre ahí? Una se cruza con la otra. De estas dos, ¿cuál me interesa más? La que está abajo, por la posición que adquiere. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí podemos incluso hasta quitarle una. Si fuéramos escasos de material, la dejaríamos, pero como tenemos mucho material en el árbol, me puedo permitir el lujo de tirar el material bueno. Tenemos todos los espacios cubiertos. Brindilla, fuera, fuera. Esas brindillas cogen una buena posición y no hacen competencia entre ellas. Vamos a dejarlas. Esta es una brindilla de primer año. Vamos a jugar. Se nos entrecruza. Si esta ya me va a mantener, 1, 2, 3. Venga, quitamos esta de aquí y quitamos esa de ahí. Ya la hemos situado en su posición. Esa se nos queda por debajo, fuera, fuera, fuera. Esa es buena. Esta es buena. Esta brindilla delgada y con poca capacidad de producir. Brindilla, brindilla, fuera, 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 fuera. Esta de aquí se me queda en el centro, pero no me cubre el espacio central de la planta. Se me queda más bien en un lateral. Pensar que cuando tengamos fruta, esa está ocupando un espacio bueno. La podemos dejar perfectamente. Si jugamos con esta interior, esta la vaciamos y esta de aquí la vaciamos. 1, 2 y 3. Esta la quitamos porque me interesa más la de aquí. Fuera, 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 fuera. Esas dos son buenas. Esta cuando tenga fruta me va a entrecruzar. Fuera, fuera. Entre esta y esta prefiero seguir quedándome con esta que es más buena. Y tendríamos el árbol ya casi prepodado. Lo mismo aquí, 1, 2, 3 y 4. Venga, podemos cortar esta de aquí y seguimos cubriendo el espacio. Tener en cuenta que de 3 brotes que tenemos ahora mismo, en la próxima vegetación tendremos 9, 3 y 3, 6 y 3, 9. Querer jugar a mucho material va a ser contraproducente porque en este caso tenemos muchísimo material bueno. Acabaría de refinar todo lo que serían las brindillas, siempre a tocón, y lo dejaríamos listo. Estamos en una parcela en el Centro de Experiencias de Cajamar, en Paiporta. Aquí tenemos diferentes experiencias, unas encaminadas al uso eficiente del agua de riego. Para ello aplicamos mediante sensores que hemos colocado en el suelo de la empresa ICOS. Vemos cuáles son las necesidades de riego de la planta. Aplicamos también 2 estrategias de riego deficitario controlado en una fase muy concreta del periodo vegetativo, de manera que aumentemos lo que es la producción o al menos la mantengamos y consigamos un ahorro eficiente en el uso del agua de riego. Tenemos también un riego deficitario sostenido, en el que mantenemos un déficit durante todo el periodo de cultivo.
Por otro lado, tenemos unas experiencias con cultivo ecológico en el que estamos haciendo junto con la empresa Agrobio suelta de fauna auxiliar para control biológico de mosca blanca y cotonet. Para ello hemos instaurado también lo que son islas de biodiversidad, como las que vemos aquí atrás, y setos perimetrales en la parcela para conseguir una mayor cantidad de enemigos naturales de estas plagas. Por otro lado, tenemos una colección de variedades de caqui no astringentes. La mayor parte de caqui que tenemos en la Comunidad Valenciana es rojo brillante, que es una variedad astringente, y aquí tenemos una colección de diferentes variedades sobre 2 pies, Diospyros lotus y Diospyros virginiana, para ver la adaptabilidad y la posibilidad de aumentar lo que es el calendario de producción de caqui. Junto con la empresa SEDEC también estamos haciendo, para otra de las plagas importantes en caqui, la Cryptobables, la barreneta, pues confusión sexual, mediante el uso de feromonas que nos permiten pues un control de esta plaga.